Bueno, muy bien. Harvey estaba en el tiempo de la Santa Cena, pues que él tiene buen discernimiento de espíritus y es consciente de que ha habido bastante ataque, no sé por qué a ciertas horas de la madrugada, pues al diablo le gusta hacer de sus andanzas, ¿no? Porque él busca un poco que haya inconsciencia, por eso todo el tema de drogas, alcohol, fiestas, que hacen perder la conciencia, él aprovecha para entrar. Dicho lo cual, yo creo que sí, el diablo no está muy contento y creo que eso es una buena noticia, amén. Pero eso precisamente es buena noticia porque creo que estamos poniendo los ojos en el Señor y cuanto hay más dificultades, más precisamente en nuestras debilidades, en nuestras situaciones límite, más podemos pegarnos al Señor. Y sí es cierto que estamos sumergidos en una tremenda guerra espiritual que se ve por todo lugar, casi no hace falta discernirla, pero se ve por todo lugar a nivel mundial y por supuesto que a nivel local en las iglesias más todavía, pero eso significa que el valor de la Biblia todavía se hace más patente en medio de una tormenta, es cuando más necesario es tener un faro, ¿verdad? Ese faro es la palabra de Dios. Cuanto más mentiras, la verdad se hace más preciosa, ¿sí o no? Bueno, vamos a leer un texto para entrar en este tema que además nos va a ayudar también, una vez más, porque estamos últimamente hablando mucho sobre cosas, problemas, impedimentos, maldiciones, todas esas herencias, ataduras. Lleva ya unas cuantas domingos el pastor Enrique hablándonos sobre las convirtiendo de maldición a bendición. Y esto es otra rayita más de lo que yo voy a hablar hoy. Por cierto, el domingo pasado me pareció una predicación magistral, lo que no lo habéis escuchado, magistral desde todos los... Para mí, mira que me gustan mucho sus predicaciones, pero yo le decía el otro día en la célula, ha sido la mejor predicación que yo recuerdo. En exposición, en planteamiento, en aplicación, en Biblia, en todo. Y sobre todo en la necesidad que tenemos de darnos cuenta que nuestra vida es santa. Esta mañana pensando en esto yo pensaba, porque tiene que ver con la sanidad de lo que voy a hablar hoy. De hecho, es un tema que lo titularía Barreras que impiden la sanidad. Barreras invisibles que impiden la sanidad. Y pensando en lo sano, ¿el objetivo es estar sanos? Sí. Una iglesia, un niño sano crece, una iglesia sana, cuando hay doctrina sana, cuando hay relaciones sanas, cuando hay visión clara de lo que hay que hacer, se crece, no hace falta inventarse los métodos vienen solos. Un niño pide pan solo, un niño pide pasar de alimento a otro alimento, quiere tocar, quiere ver, quiere caminar, lo pide solo, siempre y cuando tenga lo fundamental, el alimento, el ambiente, los padres, todo, este niño va a crecer sano, se aplica a la iglesia, por supuesto. Entonces la sanidad es el diseño de Dios. Ahora, qué curioso, si la palabra sano le pones una T, que aparece santo. Cuando Dios nos aparta para Él, entonces somos sanos y santos. Él habló de llevar una vida santa y dio, no sé si fueron 5 o 6 puntos muy bien respaldados con la Biblia. Y sobre todo tocó también el tema de cómo enfrentar, esa es la parte que me gustó, cómo enfrentar a nuestro adversario, el diablo, que como león rugiente, y una de las formas de hacerle callar al diablo no hace falta enfrentarse, nos explicaba magistralmente la palabra resistid. Resistir no es aguantar como un boxeador que está medio cao, resistir es ir a por él. Ahora, la estrategia de ir a por él, ¿qué es? ¿Con nosotros mismos, con nuestras fuerzas? No. ¿Con qué? Con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Y yo me acordaba del pozo cuando fue echado Daniel, el foso de los leones. Esos leones rugientes que después cuando sus enemigos los echaron no llegaron al suelo y los habían agarrado, esos leones rugientes, ¿cómo quedaron cuando cayó Daniel? Quedaron callados y mansos. El Señor tapa la boca de los leones rugientes. La mejor manera es dejarles dar comida. Y la comida del diablo es nuestra carne. Eso me encantó,
porque no tenemos que estar imaginando. Yo voy a hablar hoy de espíritus inmundos. ¿Creo que todo es demonio? Todo no, pero un 100% sí. ¿Todo es orgullo? No, pero un 100% sí. ¿Todo es Jezabel? Pero un 100% sí. ¿Todo es pecado? Sí. Pero ahí tenemos que poner las cosas en su sitio. Vamos a leer Juan 16, versículo 13 al 15. Me va a ayudar Avendaño, Dani, desde donde está. Juan 16. No sé si lo ponéis ahí en la pantalla también, Ana, ¿sí, verdad? Entonces, Ave, me dices también los versículos del 13 al 15. Repito, Juan 16, del 13 al 15. Juan 16, del 13 al 15. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí hay una cosa muy interesante. El Espíritu Santo nos enseñará la verdad. Además, tomará todo lo que es de Jesús, que lo ganó legítimamente, y todo lo que es mío, dice aquí, que nos lo hará saber. Quizá esta es la base para poder entender todas las cosas que nos resulta por nuestra mente limitada, entender respecto al Padre, y quizá también el mundo. El mundo es una locura y nos estamos llenando de información queriendo saber. Y no es esa sabiduría la que viene del cielo. De hecho, es otra sabiduría llamada inteligencia humana que precisamente ahora, en estos tiempos, los últimos 2 siglos, va en contra de Dios, va a probar que Dios no existe. Antes la ciencia, antiguamente, hace varios siglos, sí quería probar que Dios existe, pero ahora no. Entonces, esa sabiduría, ese saber, esa información, de verdad que no nos perdemos nada si nos quedamos sin Internet, de verdad, excepto que si nos perderíamos buenos temas, buenas prédicas, pero bueno, tenemos la Biblia y hasta de papel, hasta en braille hay Biblia, ¿no? Entonces nadie tiene excusa porque es la Biblia lo que necesitamos. La Biblia es la verdad, esa verdad tiene que ser aplicada a nuestras vidas. Igual que durante niños, las culturas, las familias, la educación y el propio diablo se ha encargado de poner en nuestras mentes una información, por supuesto que falsa, ahora tenemos la Biblia para contrastarla. Entonces la Biblia tiene que ser tomada, no es un libro frío que lo toman algunos religiosos como algo frío, decían las personas de Jesús, que él hablaba como quien tiene autoridad, sus palabras llegaban profundo, no como la de los religiosos, que eran como frías como piedras. Es verdad que podemos hablar verdades de la Biblia y estar fríos y no llegar a nada, más que a una frase, llegar a una ley, a un principio que se repite tanto que pierde su sentido. Pero el Espíritu Santo está ahí precisamente para tomar lo que es de la palabra de Dios, ponerlo en nuestro corazón, porque lo ha ganado Jesús y porque nos lo regala. Entonces nos interesa tener una buena amistad con el Espíritu Santo, que está ahí como chismoso en la presencia de Dios, escuchando. Espíritu Santo, chívame algo. Está revelando muchas cosas en estos tiempos, decía Harvey también, sobre todo lo tocante a la venida del Señor, porque eso nos activa a estar preparados, a salir de estar dormidos, salir de estar inclinados ante esos falsos ídolos modernos, actuales, que nos hacen adormecernos, que cuando leemos la Biblia nos entra un sueño, y no es precisamente profético. Y lo que soñamos, vete tú a saber. Vamos a ver entonces algunos puntos. Yo voy a pedir en base a esta palabra, poneros de pie, por favor, vamos a orar. Precioso Espíritu de Dios, tú que escuchas, conoces el corazón del Padre, tú que has venido a glorificar al Hijo, aquí estamos dispuestos. Revélanos tu palabra para que puedan trascender. Tu palabra es como una espada, es viva y eficaz, y es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne las emociones, las intenciones, las motivaciones de nuestro corazón, de este corazón orgulloso y perverso. Por amor a tu nombre, Espíritu Santo, y al nombre de Jesucristo, abre nuestro entendimiento, revélanos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podéis sentaros?
El tema del domingo pasado de Enrique es una vida santa, pero si somos sinceros con nosotros mismos tenemos que aceptar y reconocer una realidad en la Iglesia, en hijos de Dios. A veces lo vemos en los demás, pero en este caso también yo perfectamente lo veo en mi vida, que no he acabado, o otras personas en extremos, acaban de vivir en esa sanidad barra santidad. Sanidad barra santidad. Hablamos de santidad y ya la religiosidad nos hace pensar en ¿qué? En ángeles gorditos con arpas, un Dios con barba y un cielo lleno de no sé qué. Pero hablemos de ser sano. Está de moda ahora ser sano, buena alimentación, buen ejercicio, buenas relaciones. Sano y santo se puede decir que es lo mismo, solo que la T la tiene que poner Dios y tiene que estar en medio de nuestro corazón. Solamente la revelación nos hace ver realmente qué cosas también estorban, a pesar de ser cristianos sinceros, genuinamente nos congregamos, genuinamente oramos, genuinamente damos, genuinamente servimos, pero genuinamente caemos en unas crisis que son hasta exageradas. Tiene que haber crisis y las crisis son buenas, pero están como fuera de contexto. Ese tipo son exactamente el nombre son murallas, son barreras. Y hay esos obstáculos que como que nos impiden vivir en esa libertad que tanto cantamos, que tanto leemos en la Biblia, pero si somos sinceros, muchas veces no lo tenemos. El por qué sería difícil de entender y quizá de explicar. Y podemos estudiar muchos casos y ser muy diferentes entre ellos. Yo conozco personas que a veces le puedes decir de todo, se ha hecho de todo y no pasa nada. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a leer Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bueno, es un secreto, pero si ponemos el oído, ese oído que no es el oído físico, si ponemos atentamente nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, en amar a Dios por encima de todas las cosas, Él no tiene problema, por el Espíritu Santo, como hemos leído, en revelarnos las cosas que son ocultas. Los famosos misterios ya están abiertos todos. Pablo mismo tuvo esa revelación y él reveló varios misterios y uno de ellos es precisamente lo que concerniente a la venida del Señor. Entonces, todas las cosas tienen que ser reveladas, desde las más importantes a las más insignificantes. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la que nos hace libre, no una fiesta, no una emoción, no que me he comprado una casa, que me he cambiado que me he casado. Todo eso son alegrías temporales. Todo eso son que tienen un objetivo que te satisfacen, pero luego, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sin embargo, el gozo, la paz de Jehová es nuestra fortaleza. Entonces se nos tiene que revelar precisamente esa verdad que no es otra que la palabra de Dios aplicado al área donde precisamente encontramos barreras, impedimentos y obstáculos. Ahora, la mayor revelación, que a la vez es la buena noticia, es decir, el Evangelio, es que solo había una barrera entre Dios y los hombres, simbolizada, representada físicamente por un velo en el lugar santísimo. La buena noticia, y que tiene que ser revelacional, y yo espero que si estás aquí es porque has entendido que Jesucristo, muriendo en la cruz, entró al lugar, a ese santuario no hecho de manos de piedra, sino delante en el lugar santísimo del cielo. Y cuando Él murió se rasgó ese velo de arriba abajo y la única barrera fue rota, eliminada. Esa es la revelación que más necesitas para que seas salvo, para que se elimine todo tropiezo, todo impedimento, ese, sobre todo, que se ha generado por el pecado que recibimos de Adán y Eva. En ese momento entramos en ese lugar santísimo donde solamente un sacerdote bien preparado podía entrar, solamente alguien santo que tenía que haberse purificado muchas veces y llevar una vida extremadamente santa y santa,
pero vamos a extremos que es casi imposible cumplirlo. Jesucristo rompió, quitó ese obstáculo, y si tú estás aquí y si no crees en eso, te falta esa revelación, no creas que vas a tener otras muchas más. Será una charla más, será una conferencia hablando sobre ciertas cosas que podrás entender, o un entretenimiento, o bueno, a lo mejor algunos principios, pero no llegará precisamente a ese lugar donde vas a conocer a Dios de primera mano y vas a ver que Jesucristo satisface completamente todo para que tú puedas estar sin culpa, sin condenación, eso sí, con errores, con crisis, con tropiezos, pero delante de Él podemos entrar porque es lo que Él ha preparado. Así que, partiendo de este hecho, vamos a ver son 6 barreras, 6 más 1, porque una en realidad no es una barrera, pero la vamos a estudiar. Una lista de barreras que nosotros tenemos que identificar y quitar. Jesucristo hizo su parte. ¿Qué parte quitó? La única barrera que el hombre no podía quitar. De ninguna manera, la religión no la puede quitar. Cumpliendo nada la puede quitar, no, solamente Jesucristo. Y por medio de Jesucristo, creyendo en Él, con fe en Él, entonces se quita esa barrera y yo puedo escuchar y relacionarme con Dios. Ahora, partiendo de ese hecho, entonces sí vamos a hablar de unas barreras que nosotros las tenemos que identificar. Son barreras invisibles que como sombras actúan en nuestras vidas como una mano que viene del pasado y nos detiene, nos estorba, nos imposibilita y nos esclaviza, siendo hijos de Dios. Ya ahora mismo yo estoy hablando para hijos de Dios nacidos de nuevo. Si alguno no está seguro, pues tiene la oportunidad también de pedir ayuda para decir, oye, yo no siento que esté en la presencia de Dios, yo no sé lo que ha hecho Jesús, lo he escuchado, pero me parece que es una religión, me parece que es un rito, me parece que es una fórmula, pero yo sé que algo no me deja entrar a la presencia de Dios. Yo estoy hablando de hijos que entran a la presencia de Dios, pero cuando salen hay obstáculos, hay cosas, las tenemos que identificar nosotros y además las tenemos que quitar nosotros. Por eso a veces un punto ahí que no funciona es que estamos esperando, como los discípulos cuando se fue Jesús mirando para arriba, ¿no? Esa especie de visión perdida, fantástica. Alguien decía por ahí que ora a un Jesús imaginario y escucha a un Jesús imaginario. Jesús no es imaginario, Jesús es más real que todo lo que tenemos aquí, más real que el frío, más real que la necesidad que tiene. Jesús es real, está sentado a la diestra del Padre en la autoridad, reinando, tiene el control de todo y nada pasa, todo lo que está escrito está pasando detalle por detalle. Nada, ni un solo cabello del pelo de nuestro cabello cae, ni una hoja se mueve, ¿no? Nada pasa desaparecido, ni por insignificante, ni por trascendental. El Señor va a venir a la hora que va a venir, el Señor va a venir en el momento, van a pasar las cosas que están dichas y va a ocurrir lo que ha dicho. Ahora hallará fe en la tierra, entonces esa fe es para que también nosotros hagamos nuestra parte. Primera barrera. La primera barrera es la ignorancia. Ignorancia de la palabra de Dios y de su voluntad. Leamos Isaías 5:13. Es muy interesante, os digo, estos temas son por cada punto, cada barrera, orar por ello, pero por no alargarnos, porque es un tiempo que tenemos bastante limitado, si os digo que tengáis papel, lápiz, para ver qué cosas el Espíritu Santo os está revelando de vuestras vidas, de vuestras barreras. Y apúntalas, que luego al final sí vamos a tener un tiempo de oración, de ministración, de liberación, de confesión, de renuncia, y vas a renunciar no a lo que dice este. Una vez yo estaba cantando la canción de heme aquí, envíame a mí. Yo iré, dispuesto estoy. Y a mi lado había uno que decía, hele aquí, envíale a él irá. Cambia una letra. Bueno, no sé dónde está, pero yo estoy aquí. M. Entonces, que el Espíritu Santo te revele que la verdad en tu vida, qué obstáculos. Tú crees sinceramente, no digo que no respondáis, crees que hay obstáculos en tu vida, algo interno invisible que impiden la sanidad total. Sé sincero, no tienes que contestar a nadie, sino pregúntate a ti mismo, tanto que hablamos con nosotros mismos, ahora te vas a preguntar a ti, el problema es si te respondes. Hay obstáculos, hay impedimentos, hay sombras oscuras, lados oscuros. Hay barreras que a veces me impiden recibir la sanidad en forma de que la palabra de Dios es sí y amén en todo. Pues para ti puede ser este tema.
Así que toma lápiz, toma papel, toma lo que se toma ahora, y apunta, porque quizá el Espíritu Santo te va a decir cosas que no habías oído y que son reveladas. Isaías 5, hemos dicho, 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pareció de hambre, y su multitud se secó de sed. Mira los resultados de la falta de conocimiento, y tenemos un versículo que a Enrique le encanta, y lo teníamos puesto de cabecera en todos los sitios. Harvey lo ha nombrado también, Oseas 4:6, no lo sabemos de memoria, ¿que sí? Oseas 4:6. Como no me fío de mí, lo vamos a leer. Dani. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque olvidaste la ley de tu Dios, te faltó conocimiento. Hemos dicho que es ignorancia de la palabra de Dios. A lo mejor tienes que apuntar ahí: pereza, indulgencia, mañana, luego, tengo afanes, tengo algo importante. Si no voy a trabajar, mis hijos, aquí está sonando mucho, Cristian, esto. Mis hijos no comen. Por la ignorancia de la palabra de Dios, mira los resultados. Escucha a ver, piensa a ver si hay algo en tu día a día. Esto se trata de esfuerzo. Estamos hablando de barreras que yo tengo que identificar y barreras que yo tengo que quitar. Por supuesto que son espirituales y tienen que ser reveladas, pero ya hemos visto que por supuesto que el Espíritu Santo va a estar con nosotros para hacernos ver esa verdad, que puede ser algo ridículo, normalmente es algo ridículo, pero que ha marcado nuestra vida y aún siendo cristianos nos sigue atando, como el famoso elefante que de pequeño lo ataron con una cuerdecita ridícula que no pudo romper a una estaca, y siendo mayor, siendo ya tamaño de este mamut, vamos a decir, hubiera hecho así con una uña, lo hubiera roto, pero él vivía condicionado a eso. Ya no pasaba de esos 5 metros que tenía ese hilito para un elefante de ese tamaño. Pero peor aún, porque hubo un momento que alguien compró a ese elefante, le quitó la cuerda, y el elefante sin cuerda seguía dando 5 pasos y quedaba parado porque ya ni lo intentaba. Hay que esforzarse, hay que descubrir que el Señor nos ha libertado y que podemos entrar, podemos ir a hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ¿sí o no? Entonces tenemos que esforzarnos en saber la información correcta que nos dice: eres libre y eres libre, pruébalo, vete a ver. Pero si no miramos en la Biblia, la ignorancia va a traer estos resultados: desastre y ruina. La segunda barrera, la incredulidad. Hebreos 3, 12 y 13. Hebreos 3, versículos 12 al 13. 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. A lo mejor alguno puede pensar que está hablando del inconverso, del no creyente, del que está en el mundo, del que no conoce a Dios. No, Hebreos está hablando al creyente. Y esta barrera, fíjate que estas barreras las veo también en una especie de rango, de categoría, de importancia. Por eso podemos siempre, de alguna manera, despistarnos con que el diablo hace muchas cosas. Sí, el diablo hace lo que tiene que hacer, pero nosotros es nuestra parte. Y por eso es muy interesante que empiece por la ignorancia. Porque si ignoramos, hay religiones pseudo-cristianas que hacen muchos aspavientos y muchos rituales, pero nadie conoce la Biblia. Encima hasta la Biblia la cambian. Entonces siguen ciegamente a esos líderes. En la famosa reforma protestante era eso, la reforma protestante era la reforma dentro de la iglesia estatal, nacional y europea que había en esa época. No querían hacer otra religión, querían reformar esa iglesia, ya sabemos cuál es todos, ¿verdad? La reforma protestante al final se convirtió en una escisión, una partición, y comenzó lo que ahora conocemos como la iglesia evangélica.
Pero era una reforma sacada de la Biblia y porque había cosas, aberraciones, como las siguen teniendo hasta el día de hoy, y no les sacas de esas cosas porque no leen la Biblia. Y bástese que alguien lea la Biblia, aún incluso de otra religión, para que de repente han visto, como le pasó también a Martín Lutero, que vio lo que no estaba escrito. Y entonces empezó a denunciarlo. Entonces, la ignorancia es el primer paso. La primera barrera invisible que está en nuestra mente y en nuestro corazón. El segundo es lo que estamos viendo aquí, la incredulidad. Creo lo que estoy leyendo. Creo que es actual. Creo que eso que le pasó a David me puede pasar a mí. Creo que eso que va a pasar en el futuro estoy yo metido en esa onda. Diferencio cuando está hablando Dios a los judíos, literalmente, a los gentiles, a los no creyentes, al mundo entero, a sus hijos. Lo diferencio, lo creo, lo aplico. Creer es obedecer, acuérdate de la sustancia de la fe, ¿verdad? Es obediencia a la palabra de Dios. No es sentimientos de lo que yo creo, todo lo contrario es obediencia. Por eso esta segunda barrera, también vete apuntando cosas en tu vida respecto a lo que tiene que ver con el creer literalmente. No es interpretar, es creer literalmente. Tercera barrera, los pecados no confesados. Proverbios 28. Voy un poquito rápido, creo que lo están escribiendo en la pantalla, ¿verdad? Tercero, hemos dicho, Proverbios 28, del 13 al 14. 28, 13, 14. Gracias, Dani. 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 14. Bienaventurado el varón que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Este sería un punto, quizá para mí, ya te digo, en el rango sería la ignorancia, la incredulidad, pero un punto más extenso, porque aquí es donde muchas veces pues caemos y nos encontramos el obstáculo. Pecados sin confesar. Este es un principio. ¿Qué es un principio? Un principio es una ley universal que se aplica para todo ser viviente. Todo ser viviente, y más para los hijos. Sacarlo oculto. Cuando el sol sale, lo que desaparece son las tinieblas. Los pecados sin confesar es como queremos guardar. Como Adán y Eva, cuando habían pecado, se quisieron esconder detrás de las sombras de los matorrales, de los árboles, como si Dios no los viera. Entonces, esto cualquier persona que se resiente, que guarda, que no sabe perdonar, que no dice incluso, no sabe confesar, esto lo aplicamos perfectamente en el mundo de los juicios. Un culpable que reconoce su culpa mitiga la sentencia. Es este principio, es universal. Pero ya como hijos de Dios todavía tenemos la capacidad de no ir a cualquier persona, no ir a un juez, que en todo caso representa la autoridad, sino ir directamente al mismo Dios. Quizá tú dices, ahora nos va a mandar que confesemos algún pecado al que está a mi lado. Bueno, si le has hecho algo, sí. Pero Dios no se escandaliza de nuestros pecados. Para empezar, los conoce. Y el hecho de los confiese no significa que yo le estoy abriendo mi corazón a Dios para que los vea, si ya los ve. Pero la confesión es una de las partes más importantes del arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, desde luego, nadie va a poder acercarse a Dios. Es la base de la salvación, arrepentirse. Entonces creamos en Primera de Juan, capítulo 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, nos encontramos un Dios fiel y justo, que va a hacer primero que limpiarnos, lavarnos, quitarnos esa barrera de la falta de confesión y perdonarnos nuestros pecados. Eso es lo que nos vamos a encontrar. No un latigazo, no una vergüenza, no una culpa, no. Esto es lo que dice la Biblia pura. Con la ignorancia de esto y con la incredulidad, desde luego no podríamos aplicar en nuestras vidas la confesión de pecados. Cuarta barrera. Aquí nos acercamos peligrosamente a tu prójimo, la falta de perdonar a otros. Marcos 11:25. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Este es otro principio o ley universal.
Dios no va a perdonar a nadie, aunque le haya perdonado. Acordaos de ese, creo que me estoy girando, ¿no? Acordaos de este siervo que fue perdonado una gran deuda, pero luego no perdonó algo pequeño, y entonces le volvió a reclamar el rey que le había perdonado, le reclamó todo y además lo echó a los verdugos. Pero todavía peor, porque dice que si nosotros tenemos algo contra nuestro hermano y nos acercamos a orar, que Dios no nos va a perdonar. Así que este es un principio, una ley. No, pero bueno, lo hago mañana. Bueno, pues entonces mañana te presentas delante de Dios. ¿Haríamos eso? Si tuviéramos que comer, bueno, mañana como, ¿no? Comeríamos. Entonces vamos a ponerle sencillez, una fe sincera, genuina, y una fe además basada en la obediencia sobre perdonar a otros. El perdón no es un sentimiento, es una decisión de nuestra voluntad. Di de mi voluntad, de mi voluntad. Yo decido perdonar. Dios decidió perdonar, Dios decidió poner en Jesucristo todo el pecado. Lo decidió Él, nadie le obligó. Jesucristo tampoco nadie le obligó. Jesucristo quería agradar al Padre, Jesucristo quiso hacer la voluntad del Padre, y entonces, a pesar de que Él no quería, si es tu voluntad, lo hago. ¿Es la voluntad de Dios que perdones a alguien sus ofensas? ¿Sí o no? Fuera de esto es mentira. Dios quiere que perdones a cualquiera, cristiano y no cristiano, sus ofensas. Si te ha ofendido, si nos ha ofendido, estamos obligados a perdonar. Si no, puede que esa barrera invisible siga afectando en tu vida. Sobre todo una barrera que es una nube delante de Dios. Igual que cuando los maridos somos bruscos con las mujeres, ¿qué es lo que pasa? Nuestras oraciones son estorbadas y eso duele mucho. Yo a veces hasta soy capaz de pedirle perdón a mi mujer. Con tal de que se me quite esa nube, solamente le pasa a los maridos, por cierto, le dice la Biblia, ¿eh? O sea, las mujeres podéis gritar, podéis decir lo que le da gana, lo único que Jezabel creo que eso echará una manita. ¿Vale? La actitud de perdonar es como un ejemplo de un pagaré. Tú tienes un pagaré, alguien te debe algo. ¿Qué es lo que tienes que hacer con ese pagaré? Romperlo. ¿Quién está dispuesto a romper un pagaré a alguien que le debe algo? A romper ese resentimiento, odio, venganza, ira, enojo, manipulación y peores cosas que el corazón nuestro nos llega a imaginar. Alguien que se le caiga el mundo encima, por ejemplo. ¿Tú últimamente has pensado que tu peor enemigo puede estar en la boca del volcán, ese ahí en Palma de Mallorca? ¿Lo has puesto ahí a tu enemigo? Pues sácalo. Sácalo corriendo. Entonces, el romper un pagaré es un buen ejemplo de lo que alguien te debe. Compáralo con lo que Dios nos ha perdonado, lo te ha perdonado, con lo que esas personas te han hecho. Esos son principios, ¿vale? Estos son principios, o sea, no hace falta revelación. La revelación es saber que lo puedo hacer, que lo tengo que hacer y que lo tengo que hacer yo. Nos encontramos el resentimiento hacia padres y en las propias parejas, en el matrimonio, el resentimiento abunda. Pero fíjate que dice además que bendecir a los padres. Esta mañana hablaba con Lucero, también me contaba su experiencia con sus padres y cuánto no ha ocurrido en Colombia, porque muchos colombianos me cuentan eso, que han perdonado a sus padres. Yo también perdoné a mi padre y le dije que me pusiera las manos en la cabeza a mi padre y ella dice, encima de cristiano loco. Ya bastante es que eres cristiano, hijo, déjame en paz, déjame con los míos. Le agarré la mano y me la puse en la cabeza. Repite conmigo, no lo conseguí, ¿no? Pero me puso la mano en la cabeza. Y ella me contaba cómo después de muchos años de no hablar con su padre, le llamó y ya siendo cristiana le pidió perdón para empezar, ¿no? Eso me contaba ella y yo sé que es una experiencia que todos hemos tenido y va bien, porque es la primera promesa con bendición. Y seguramente que los padres han hecho muchos motivos para ganarse, no volver a hablar con ellos, no volver a honrarles, no volver a nada. Es más, si podemos ir a por ellos, pero tú escoges. ¿Quieres barreras? ¿Quieres ataduras? Quinta barrera, participación en o con el ocultismo. Hay muchas innumerables formas de ocultismo. En la Biblia vemos algunas, pero habría que actualizarlo.
sectas, brujería, adivinación, brebajes, ungüentos, cartas, supersticiones, horóscopos, esas son casi las normales, ¿no? Las que ya las identificamos los creyentes. Obviamente los no creyentes no pasa nada por el horóscopo, no pasa nada por una cartita, no pasa nada porque alguien te lea la mano, no pasa nada, pero los creyentes. Pero vamos a entrar un poquito a algo sutil, porque el diablo es sutil. Música moderna como rock, algunos de los jóvenes ya no saben lo que es el rock. Baladas, nueva era, relajación, el yoga, esa música que ponen de fondo en algunos lugares. Reggaetón, me ayudan por aquí para actualizarme un poco. Eso entra dentro de prácticas de ocultismo. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Bueno, tú vete apuntando. Si luego no es, no pasa nada. Pero si es, apúntalo ahí. No, esa música no pasa nada. Drogas, rituales sexuales, fiestas paganas o con temática satánica. Me contaba mi hijo el otro día escandalizado en una discoteca que murieron, no sé dónde era, en Estados Unidos, que murieron 8 o 9 personas, que la boca de la discoteca era la garganta del infierno, de un demonio, ¿no? Eso es evidente. Halloween, para algunos cristianos no, y yo voy a pisar un charco. La Navidad. ¿Qué se está celebrando en la Navidad? El nacimiento de Jesús. Bueno, mi cumpleaños, por si algo no lo sabéis, es el 3 de abril. Si me haces un regalo ahora, no pasa nada. No pasa nada. De verdad, que aquí me tienes como un amigo. ¿Quién hacía eso? Un músico, ¿no? Para siempre. Pero si me lo das el 3 de abril, mejor, ¿vale? Fiestas paganas del mundo y fiestas en ciertos lugares. Sacrificios de inocentes. Digo sacrificios porque eso es una adoración, porque todo esto implica una adoración. De hecho, se podemos identificar que es idolátrico cuando yo no puedo dejar de hacerlo. Tú no puedes dejar de ir a la discoteca, tú no puedes dejar de fumar, tú no puedes. Ahí hay atadura, eso lo sabemos de sobra, eso hemos visto tantos temas. Ahora vamos a verlo como una barrera, como una sombra, que aunque yo fume y no me caiga encima un tren, pero hay algo que se apaga internamente y tú dices, el Espíritu Santo se ha apagado, sí, o un nubarrón de un demonio que ha entrado en tu vida, que esa es la puerta de entrada. Entonces, sacrificios de inocentes como es el aborto y la eutanasia. ¿Algunos habéis oído hablar del aborto y la eutanasia? Se hacía hace 200 años. ¿Os acordáis? Cuando tú podías ir a una clínica y abortar, ¿os suena de algo? Es una ley que se puede convertir en una obligación. Se promueve y se paga y se acaba de aprobar la última eutanasia. Se cumple lo que dice la Biblia. Los hijos irán contra los padres. ¿Qué forma más tremenda de matar a tus padres con la eutanasia legal? ¿Y qué forma más tremenda de ofrecer sacrificios al dios Moloch? Que era un fuego que había en su vientre y se echaba al niño vivo ahí, al bebé. Ahora, en el vientre de la madre es el dios Moloch, donde se mata y se destroza, se tritura al niño, y eso es el aborto. ¿Os suena de algo? ¿Lo habéis escuchado últimamente? No, eso es del siglo pasado, en otros países. Eso es actual, eso es paganismo, eso es ocultismo. Hay por ahí muchos momentos de liberación donde personas que más o menos llevan una vida cristiana bastante buena, pero solo escuchan música del mundo y cuentan cómo han quedado atadas y bloqueadas. Vamos a leer Éxodo 23. Éxodo 23, 24-25. 24 al 25. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. 25. Mas a Yahweh, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Entonces hay enfermedades que son consecuencias del ocultismo, del paganismo, de la idolatría. Podemos ver cosas como... también podemos verlo por las consecuencias.
pero lo vamos a comparar con las consecuencias de obedecer y amar a Dios. Es que estamos llamados a escoger nosotros. Deuteronomio lo dice claramente. Éxodo también. Escoge. Nosotros tenemos que escoger las consecuencias de la bendición, de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y eso es algo que nosotros, una vez que hemos sido ganados por Jesucristo, nosotros tomamos la posición de escoger. Por eso también por las consecuencias podemos verlo. Hay una cosa que impiden estas barreras invisibles, es los dones del Espíritu Santo. ¿Anhelamos dones? Sí. Ay, yo le veo a ese, qué bien, cómo le usa Dios, qué capacidad tiene. Pero esa persona está trabajando sus barreras. A lo mejor no son evidentes porque son invisibles. Para los de fuera muchas veces no tanto, pero para uno mismo sí. Porque acuérdate que al lado del pecado siempre hay otro pecado que se llama autoengaño. Ese demonio de autoengaño, entonces es el que nos hace que nos sea invisible. Pero examina, deja que el Espíritu Santo aproveche este tiempecito también para ir acordándote de cosas, ciertas prácticas. No creo que tú tengas una virgen, que tengas un cuadro de 3 metros en el salón de tu casa. A lo mejor llevas una medallita, a lo mejor tampoco, pero estamos hablando de ciertas prácticas que has hecho en el pasado y que hay que reconocerlas porque el diablo sí que lo identifica. Estoy hablando de cosas también que son cultos actuales en el corazón, famosos, personas que seguimos, que llevan vidas que no son cristianas. Hablamos también de seguir, como por ejemplo a la masonería, que son prácticas ocultas también. Vamos a leer otro versículo. Un poquito más adelante, del 32 al 33, me parece, Dani. Éxodo 23, versículo 32 al 33. 32 a 33. 32. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. 33. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. No hagas alianza, no te juntes con personas que practican estas cosas. A lo mejor tú no te vas a juntar con un Hare Krishna, no te vas a juntar con uno de estos que adora a la diosa esta Kali, que tiene... No he dicho nada de Kali, he dicho la diosa Kali. Cuidado, que por qué se llama Kali yo no voy a entrar, pero blanco por fuera y amarillo por dentro. ¿Cómo es eso? La diosa Kali tenía 8 brazos. Transhumanismo, no lo sé, pero la adoran. Pero si tú te juntas con esas personas y haces acuerdos en común, estamos hablando también de la masonería, y casi todos los gobiernos y jefes de gobiernos tienen su relación, son un grado no sé qué. Hablamos también de otro tipo de ciencias ocultas, como es por ejemplo la cienciología, lo voy a decir, pseudocristianas, no lo voy a decir. Pseudocristiana es que supuestamente tiene la Biblia en la mano, o la han cambiado, o no la usan, o la mal usan, ¿vale? Pseudocristianas, pues también cuidado con esas personas. Sociedades secretas, organizaciones pseudocristianas o satánicas y satánicas. Vemos muchos símbolos en la actualidad, lo vemos en los periódicos, por ejemplo en el Vaticano tienen una especie de pirámide, un obelisco, pues eso se parece a un obelisco que usa la masonería. Lo vemos también en Estados Unidos, en ciertos ritos de políticos, en España, cuando hicieron el homenaje a los atentados terroristas también usaron una forma, unos símbolos, unos cuadrados con un círculo dentro, lo vemos por todos lados. Cuidado, pero tú dices, ¿entonces no saldríamos de casa? Pues sí, no salgamos de casa. Pero ya que estás en casa, mira por ahí la habitación, mira. Pero es que ahora tenemos el mundo aquí en la palma de la mano. Cuidado que también por los ojos entran muchas cosas, ¿vale? Entonces, lo que quiere decir que aquí no queda nada en pie. Ese sería el resumen. Y encima tienen mucha influencia en las redes sociales. Es que es todo. Entonces, ¿todo es pecado? Sí. ¿Todo es demonio? ¿Todos son? Sí. Todo. Es que no hay nada. Además es que va a desaparecer como el diluvio. 8 personas se libraron del diluvio. ¿Cuántos se salvarán? ¿Cuántos serán los hijos que se van en el arrebatamiento? Muy poquitos, si sacamos la proporción, muy poquitos. Sexta barrera. Los efectos de una maldición. Aquí tenemos 2 noticias. Una buena y una buena. ¿Cuál leo primero? Gálatas 3, 13, 14.
Gálatas 3, 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Para que la bendición de Abraham llegase a los gentiles por el Espíritu. Cristo quitó toda maldición. Por eso antes hablábamos del velo, pero juntamente con el velo quitó toda maldición, la llevó en él, en la muerte en la cruz, y eso es la buena noticia. ¿Y cuál es la segunda buena noticia? La segunda buena noticia, que nosotros también podemos quitarnos esas maldiciones, porque si él la quitó, y además quitó lo más importante, lo que era imposible de quitar, porque lo había declarado Dios, maldito aquel que es colgado en un madero. Pero a continuación nos regaló el Espíritu para que podamos identificar. ¿Estás pensando en alguna maldición? Fíjate que yo no estoy entrando tanto en la manera de decir, hablamos mucho de estos puntos, ahora es momento que tú estés sensible con el Espíritu Santo y empieces a apuntar cosas que tú sabes que son maldición, que tú sabes que son prácticas pagánicas, que tú sabes, y si no lo sabes tienes la primera barrera. ¿Cuál es? La de la ignorancia. Por eso quizás de la primera, porque si hay ignorancia de lo que dice la Biblia, vas a creer que todo lo que haces está bien. Hombre, no es tan malo. No es tan malo que una madre sacrifique a su hijo en un horno de fuego. No es tan malo. Pobre madre. Pregúntale al bebé. Pregúntale al padre que a lo mejor ha perdido un poquito, está senil con 70, 80 años y le hacen firmar que sí, que mejor que lo quiten para que así los gobiernos se ahorren la pensión. Dice, hombre, no van a ser tan malos los gobiernos. Ah, ¿no? Ah, que todavía crees en los gobiernos de la tierra del mundo. Ah, que dice la Biblia de los gobiernos de la tierra del mundo, por ejemplo. ¿Qué dice de ellos? Pues está en la Biblia. Por eso aquí tampoco, yo no voy a entrar, ya Enrique es maestro, para tocar palos. Yo quiero ir un poquito a este listado y que tú con el Espíritu Santo, y si no lo tienes, ya hemos orado al principio, para que haya un momento aquí, un tiempo, la alabanza ayuda mucho a que Dios ponga su oído aquí, y cuando pone su oído es que pone su presencia, pone su espíritu, para que ahora lo que estás viendo en tu mente, lo que estás recordando, te des cuenta que eso que pasó en el primer año de tu vida o en el vientre de tu madre, eso que pasó a los 7 años, eso que pasó a los 10, eso que te pasó ayer o esta mañana cuando venías, eso ha creado una barrera en tu corazón que impide que ahora mismo, cualquier persona, con cualquier enfermedad, con cualquier situación, Dios hace imposibles. Esa canción que hemos estado cantando, la de que uno más entre nosotros, aunque esté en un horno de fuego como el de Daniel, aunque esté sobre una tempestad, sobre una tormenta del agua, no estoy solo porque Jesús está conmigo. A mí ahí me ha producido lo que hace el Espíritu Santo cuando dices, aquí he sido tocado. No estamos solos, pero la dureza, la incredulidad me hace sentir que, bueno, estoy rodeado de un montón de cristianos, pero cuando nos vayamos cada uno va a lo suyo. No, estamos ante la presencia de Dios. Cuando me levanto pronto a buscar a Dios de rodillas y hace frío y no hay nadie, sigue estando Dios conmigo. Eso es una realidad, es una verdad. Cristo con nosotros, Emmanuel, Dios hecho hombre y habitó entre nosotros y está con nosotros. No lo siento. ¿Y qué? La Biblia dice que no tienes que sentir, la Biblia tienes que creer. Y luego tenemos los pecados sin confesar, los pecados ocultos, y luego que no nos apetece, no siento, hoy no toca perdonar a mi hermano. Y lo metemos en herencias de maldición que vienen solitas. A veces esto viene una cosa detrás de otra. Ayer le decía a unos de los redileros, todo empezó en el cielo con Lucifer, la soberbia brotó en él, no sé por qué razón, yo no lo sé. Y yo tampoco veo que nadie dé una explicación cómo le brotó solito. Era el mejor, el más perfecto. ¿Quién le dijo a Lucifer que podía ser como Dios? Sabemos quién se lo dijo a Eva, ¿sí, no? Lo sabemos. Pero esa soberbia que brotó, cuando fue manifestada en el hombre, se llama orgullo. El orgullo es que yo hago las cosas a mi manera. Entonces ahí ya se va activando algo. Rebeldía viene después. La rebeldía es que yo voy a desobedecer abiertamente a lo que Dios diga. Si Dios dice blanco, yo negro, porque pa' chulo yo. Y para pegarse el pastor, ¿no? Que luego nos está contando la misma película siempre. ¿Qué viene después de la rebeldía y desobediencia? ¿Qué es pecado?
La idolatría, yo, lo que yo, y como no me gusta lo que Dios dice, me voy a hacer un ídolo a mi medida. Y del ídolo van a venir, ¿qué? Herencias de maldición, las consecuencias que nos habla Éxodo 20. No te harás imagen ni semejanza ni te arrodillarás, pues no la hacemos a nuestra medida, más grande, más pequeña, la vestimos mejor, la pintamos mejor. A lo mejor no solamente en estos tiempos actuales no es un idolito así de madera o de barro, a lo mejor es mi trabajo, el Dios dinero. Sin dinero no se puede vivir. Yo voy a trabajar porque gano dinero, porque alimento, y al final con ese mismo trabajo has perdido a los que querías alimentar. El ídolo se come y devora todo. Entonces, son consecuencias. ¿Dónde lo podemos parar? En cualquier momento. Aquí os estoy dando unas barreras que el diablo sí las conoce perfectamente y que nosotros no las queremos identificar y decimos, vamos a seguir dejando pasar la vida. Pasan los años, pero si nos ponemos la mano en el corazón, es cierto que hay sombras. Hay áreas de nuestra vida, vamos a llamarlo así, hasta que al final esas áreas son como la manzana podrida que pudre el resto. Nos llenamos de envidia, de codicia. Tenemos al Señor en nuestro corazón, pero como si no lo tuviéramos, porque esas barreras son reales. El Señor lo que dice es verdad y nos ha dado la autoridad y nos ha dado el conocimiento, pero tú lo buscas en su palabra. Yo no digo que tengamos que ser unos intérpretes de la ley doctos, para eso también hay dones, ¿no? Yo no me considero precisamente docto, pero sí me gusta la sabiduría que viene del cielo y la busco por la Biblia. Y me gusta que cada vez que me acerco a la Biblia, Señor, háblame. Pero él me dice el Señor, pues si ya te hablé ayer, bueno, pues hoy también. Y necesito que la Biblia sea viva y que sea eficaz. Necesito ser como los del camino de Maús, que ardía su corazón sin saber que era Jesús el que le estaba hablando. La Biblia tiene que arder dentro de nuestro interior. Tiene que haber pasión. Y esa pasión se demuestra en obediencia, en disciplina, en diligencia. Lo contrario, sabemos que nos vamos a convertir en cristianos fríos. Mira, hay una lista de 7 indicadores comunes para saber que estoy bajo una maldición. Yo creo que esta lista más o menos Enrique la ha ido tocando más de una vez. La señal que hay una maldición para identificar es algo que es algo común en la familia y que se repite de generación en generación. No es algo aislado, por eso tampoco, si estás obsesionado, pues ya sabes que tienes un demonio de obsesión. Pero tampoco no tienes nada, porque también es otro demonio de no tengo nada. Entonces vamos a ver vamos 7 indicadores. Primer indicador, colapso nervioso y emocional, profundas e inexplicables crisis. Colapso emocional, colapso nervioso, emocional, profundas e inexplicables crisis. Segundo indicador, enfermedades repetidas o crónicas, especialmente si son hereditarias. Pérdidas de embarazo repetida o problemas femeniles en las mujeres. Problemas. Yo sé que me estoy acercando peligrosamente, no te preocupes. También algunos se quedan ciegos. También es una herencia maldición. Pero sé que algunos estáis apuntando y estáis diciendo, no puede ser. Bueno, si no es, no es, pero si es, apunta y toma nota. Cuarto indicador, separación de los cónyuges y rotura matrimonial, no me sale el nombre. Desintegración matrimonial, es otro indicador. Quinto indicador, constante necesidad económica, síndrome de pobreza. No sé si queréis que repita, pero no lo estáis poniendo ahí, ¿no? Pero bueno, sí lo estáis poniendo. Propensión. El sexto, propensión a sufrir accidente, impedimentos. Incluso los cristianos, quieres llegar a un tiempo de liberación, de repente te han puesto de ujier. Me ha encontrado eso. Una persona que necesita, tú dices, si necesita liberación, ¿qué hace de ujier? Buena pregunta. Pero hombre, lo primero es lo primero. Entonces, una persona viene a la iglesia porque van a orar por ella y de repente tiene un accidente o pincha, cosas inexplicables, te pillan los dedos siempre, se te cae algo.
Algo hay escondido, oculto, barrera invisible. Séptimo y último indicador. Historial de suicidios y de muertes no naturales. Recuerda que se repite en la familia y va de generación en generación. Una maldición, he comentado en algún momento, que es como una sombra que persigue, como una mano que viene desde el pasado y que nos ata, nos condiciona. Cada vez que queremos superarnos, cada vez que queremos mejorar, cada vez que intentamos hacer un negocio, cada vez que queremos hacer algo que está bien, hay algo que nos obstaculiza. Se crean estorbos, tropiezos, etc. Cada uno identifique si hay algo de esto. Siempre hay una piedra, siempre hay alguien, siempre hay algo. Una clave que se repite es la frustración. La frustración es una palabra impresionante. ¿Sabes lo que genera la frustración? Frustración de que algo no ha salido como quieres, frustración de que las cosas no son las que parecían, frustración cuando te han dicho que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Por ejemplo, cuando en tu mente piensas, ¿será que la única solución es el divorcio? Frustración cuando tus hijos no caminan como dice la Biblia que tienen que caminar. Frustración genera dos cosas que, desde luego, yo no conozco ningún cristiano que no pueda decir que no tiene esto: ira y amargura. Vienen de la frustración, y la frustración viene de estos obstáculos. No puedo luchar. ¿Contra qué estoy luchando? ¿Sabéis lo que es la piñata? La piñata no es la mujer del piñato, ni tiene que ver con la piña. Si cuelga, es una bolsa llena de regalos, de caramelos, sí, me imagino que lo sabéis, ¿no? Y la persona le tapan los ojos y tiene que dar con un palo a dar, y claro, es muy difícil. Pues algo así es esos obstáculos, esas barreras internas e invisibles que tenemos. No puedo luchar, me falta herramienta, te falta ver para empezar. Tienes ignorancia, creemos que hay que aceptar la amargura. En ninguna manera. Raíz de amargura, si tú identificas raíz de amargura, yo la he identificado muchas veces incluso como raíz, que es tan peligrosa que dejamos de recibir la gracia de Dios. ¿Se puede vivir sin la gracia de Dios? Es imposible, si todo es por gracia, para que nadie se gloríe. La raíz de amargura, dejamos de depender de la gracia de Dios. Todo depende de lo que sentimos y de lo que pensamos y de las circunstancias. Pero está la ira, la ira más autocompasión igual a depresión. La ira hacia afuera es obvia, pero la ira hacia adentro, que muchas veces nos guardamos, está generada por la frustración. Ojo, ¿hay frustración en tu vida? ¿Alguien te ha hecho algo? ¿No has podido responder? Apunta. La última no es barrera, pero ocurre que en la administración de la sanidad y de la liberación, el diablo siempre va a poner unos espíritus inmundos para impedir la sanidad. No es barrera en sí misma, porque las barreras son nuestras. El diablo no está en nuestras cosas. Hay tres cosas que son los enemigos del cristiano, dice la Biblia. Una es amor al mundo, los deseos del mundo, los deseos de la carne. Perdón, confundido. Satanás es un enemigo del cristiano. El mundo y la carne. Dos están fuera. ¿Quién son? El mundo y el diablo. Y uno, ¿dónde están? Dentro. Si dejamos de alimentar a la carne, hemos vencido lo de fuera. Pero el diablo no va a quedar tan tranquilo. Entonces, hay bastantes espíritus que el diablo va a poner para impedir la sanidad y la santidad. Se pueden definir en cuatro principales. Fíjate qué curioso. Espíritu de enfermedad. Hay un espíritu de enfermedad que va a impedir la sanidad en el área física. Hay espíritus de dolor. El dolor es un espíritu inmundo. Hay espíritus de cojera. Un ejemplo con la cojera es que tú tienes una ligera cojera. Yo recuerdo cuando empezamos con el material de liberación, que se estiraban las piernas y los brazos. Bueno, por estirar las piernas, mucha gente era sanada de la columna, y hay muchas desviaciones de columna e incluso ya de malas posiciones en los hombros y en los brazos, y todo viene por la cojera. Pues hay un demonio que se llama de cojera. Se echa el demonio
y la persona empieza a recibir sanidad en otras cosas. Y por supuesto un espíritu de muerte, son 4 principales espíritus de muerte. Espíritus de muerte también son hábitos, formas de vida. Ya tengo que ir resumiendo, y fíjate que he ido más o menos rapidito, pero es profundo el tema y hay que tocarlo por encima. Pero espíritus de muerte es cuando yo visto de una manera determinada que además estoy glorificando también a lo que creo. ¿Cómo se llamaban esos famosos que iban vestidos de negro? ¿Los qué? No oigo. Los góticos, ahora creo que hay otra cosa. Bueno, eso son cosas obvias. El luto, eso acarrea y trae también demonios, pero por supuesto pensar, me voy a morir, no aguanto esto, son demonios también que los tenemos que quitar. ¿Cuánto tiempo dedicaba el Señor a los demonios? ¿Cuánto tiempo tardó el Señor en echar una legión del endemoniado gadareno? A mí me gustaba pensar que ni una legión impidió que una persona llegara de rodillas ante el Señor. Ni una legión. Estudia en la Biblia cuánto tiempo dedicaba el Señor a echar demonios. 30 segundos, 1 minuto. A algunos los demonios ya mismo le decían, oye, déjanos salir, no aguantamos. Tampoco hay que darle mucha historia a los demonios. Simplemente nombrarlos y echarlos, dirigidos eso sí por el Espíritu Santo. ¿Todos son demonios? No, pero sí el 100%. Que aprovechan, el demonio va a hacer su trabajo y va a aprovechar todo este caldo. Esto es como si fuera un caldo de cultivo, como un ambiente, como cuando tú te metes en un sitio de muchos gérmenes, alguno coges. Eso es lo que hace el diablo, tanta información, tanto que nos dicen que es bueno, pero ¿y detrás qué hay? No, si solo, demonio. Otro demonio, apúntalo ahí. Un poquito. ¿Y luego qué? Pídele la información completa al diablo. Un poquito, ¿y luego qué? No moriré, le tiene que haber dicho Eva a Satanás. ¿Y luego qué? Pero ya no estaba el diablo, ya era una cuestión de Eva. Entonces, miremos todo esto. Y ahora vamos a hacer un tiempo de oración. Si has apuntado algo, si has escuchado algo, si has estado concentrado, el ambiente está. El problema no es tener algo, el problema es no saber que lo tienes. El diablo no es una barrera, el diablo es... Yo tengo aquí una piel y yo pensaba en esto. Y por aquí puede haber muchos gérmenes. Hace poquito vinimos del redil y había un virus de gastroenteritis. Madre mía, pero eso era fulminante, uno detrás de otro, ¿sí o no? No estaba solo en el redil, ya lo traíamos de por ahí, pero uno detrás de otro. Yo veo otros virus que no son tan así, pero que se les anuncia mucho. Blanco y lo de amarillo por dentro ese. Y frito se come. Aquí hay gérmenes ahora mismo, mira, no cojo ninguno, pero si me hago una herida, se me infecta si no la cuido. Pablo hablaba de un aguijón en la carne. ¿Sabes lo que le pasaba con ese aguijón en la carne? Que era una puerta por la que entraba un enviado de Satanás. Aquí hay enviado de Satanás, están aquí. ¿Dónde van a estar? En el mundo, no, en el mundo ya es suyo, están aquí en la iglesia. Hemos orado para que se queden ahí en la puerta, con la policía. Hay ángeles que están aquí dando vueltas, porque claro que estamos en una tierra asentada en tinieblas. ¿Pero qué pasó en la tierra asentada en tinieblas? Que era Israel. Llegó la luz, llegó Jesús, llegó el Mesías. Y le pidió hablar abiertamente, ¿no? Tierra sentada en tinieblas, luz les resplandeció. Hay tinieblas en mi corazón. Cierra tus ojos y medita, piensa en lo que tú mismo has estado escuchando. Que el Espíritu Santo ahora te haga recordar cosas antiguas. Espíritu Santo, es tu tiempo. No pueden ser solamente palabras persuasivas de humana sabiduría. Decía Pablo, no quiero saberlas, no quiero ser un letrado, no quiero ser un erudito, no quiero hacer una buena predicación, no quiero ser un buen predicador. Manifestación del poder
del Espíritu Santo para echar demonios. Marcos 16, 17 al 18, vamos a ir leyendo, por favor, los ojos cerrados, reflexionando. El Espíritu Santo está aquí, no hay ninguna duda. No lo sientes, sientes sombras, sientes voces, sientes culpa, es posible. Pero sientes arrepentimiento, sientes en tu corazón que ha llegado luz, conocimiento de la palabra de Dios a algún área de tu vida, confiésalo. Leamos Marcos 16. Versículo 17 al 18. 17. Y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántas veces has escuchado esto y piensas no ha ocurrido? La clave no está en lo que ocurre, la clave está en ser agradecidos. Mantén agradecimiento, pero hoy, ahora, el Espíritu Santo está sobre ti, está en este lugar, para mostrar los secretos. A mí me gusta el secreto del corazón de Dios, pero también veo otros secretos que hay en mi corazón que los guardo como tesoros y sobre todo me da vergüenza. Por eso, Espíritu Santo, tú conoces mi corazón. Tú me has mostrado, Señor, en mi vida hombres fuertes, demonios profundos que me he entretenido con otros más pequeños y al final seguía acarreando ese lastre, esa barrera. Me impedía incluso entrar en tu presencia y adorarte en espíritu y en verdad. Pero ¿cómo es posible que si Jesucristo ha llevado la maldición por mí y yo creo en ti, Jesús, y te confieso y busco en tu palabra y me reúno y hago todo, Señor, pero hay algo ahí, en el nombre de Jesús, ese algo ahí, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo? Satanás, el Señor te reprenda allá donde estés, pero todo demonio que has puesto en esta congregación, en las familias, en los hijos, en los trabajos, toda actitud atada, todo espíritu de mente atada, todo espíritu de falsa personalidad, de imitación, de religiosidad, en el nombre de Jesús, te echamos fuera por el poder y por el dedo del Espíritu Santo. Respira hondo y echa ese demonio. Nómbralo en tu corazón, no hace falta que lo digas. Y mira cómo se va, no soporta. Estaba deseando que le dijeras sal, porque no soporta la palabra de Dios, no soporta la obediencia, no soporta que estés aquí obligándote a escuchar, no lo soporta, te va a decir muchas cosas, te va a poner impedimentos, pero dile, hasta hoy has llegado, Satanás. Y así uno detrás de otro, hasta que Espíritu Santo, revélame cuál es el hombre fuerte en mi vida, que cuando me ocupo en la casa, en limpiarla, en vaciarla, y en cuanto me descuido un poco, viene un hombre fuerte con 7 demonios peores. Señor, muéstrame ese hombre fuerte para que lo eche. Ni un minuto más. No puedo. No quiero. Y además no es tu voluntad. Ahora yo sí te pido, Padre, que reveles también ese espíritu de pereza que a veces tengo para leer la Biblia y para perseverar en leer la Biblia, en estudiar la Biblia. Que me gusta que otros lo hagan por mí y me gusta, pero es que lo tengo que hacer yo. Nadie come de la comida del otro. Yo quiero comer mi propia comida espiritual cada día. Perdóname, Señor, y habla con el Espíritu Santo si te ha mostrado, si tienes esa barrera de incredulidad, que oyendo oyes, oyendo no oyes y viendo no ves. Se llama estupor. Perdóname por la incredulidad. No hay pecado horrible que Dios escandalice. Si confesamos nuestros pecados, Señor, he guardado en oculto, me ha dado vergüenza, no tengo que decírselo a nadie, pero es verdad. Confieso ahí en silencio, confiesa, estás ahora bajo la unción, el Espíritu Santo, todo lo que has hecho, hemos alabado, hemos dado, hemos venido, ahora está abierta, la barrera ha sido quitada. Si no está Jesús en tu corazón, le puedes decir, Señor, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, te invito a mi vida, entra en mi corazón. Si tú tienes al Hijo de Dios, el Espíritu en tu vida, dile, Espíritu Santo, examina mi corazón, qué pecados he ocultado. Quizás han quedado ocultados en el pasado, pero están activos en mi corazón y no me dejan prosperar. Perdóname porque no perdono,
porque con la misma medida que juzgo, me encuentro que soy juzgado. Señor, no tengo misericordia, pero hoy decido tener misericordia y voy a romper pagarés. Imagínate quién te debe cosas, incluso dinero, y perdónalos. Perdónalos, perdónalos. Perdona a tus enemigos, nos enseñó la mejor predicación desde la cruz. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. No les tengas en cuenta su pecado, dijo Esteban cuando les estaban. Mira que había motivos para vengarse. Pero es que Esteban estaba mirando los cielos abiertos, resplandecía. ¿Tú quieres que tu rostro resplandezca o quieres seguir con esa nube? ¿Quieres seguir con esa sombra? Pregúntatelo, examina tu corazón. Espíritu Santo, ayúdanos. Quita barreras, confieso barreras, quito yo barreras, decido no volver. Sé que va a haber en mí esa actitud, pero en el nombre de Jesús, por la obediencia, no voy a volver. Si tengo que dar una vuelta, un rodeo, no vuelvo a pasar por ese sitio, no vuelvo a esa ciudad, no compro más de esos amuletos, no voy a ir con esas personas. Se acabó, hasta aquí, Satanás, hasta aquí. Orgullo en mi vida que me dice lo que es bueno y lo que es malo. La palabra de Dios es viva y eficaz y es verdad, y lo que Dios dice que es verdad, y todo lo demás es mentira. Hasta aquí creo, en el nombre de Jesús, recibo la paz, el gozo. Perdóname por esas prácticas que parecen buenas y que el mundo llama buenas. Aborto, eutanasia, hablar mentira, juntarme en silla de escarnecedores y de pecadores, dar mi oído, dar crédito a lo que dicen, Señor, las noticias. Tu palabra es la buena noticia. Desde el principio hasta el fin, el Señor viene pronto. Espíritu Santo, gracias. Ahora sí, ahora hemos declarado, confesado. Ahora, Señor, te damos gracias, gracias, gracias. Aún otras cosas que nos vas a ir mostrando dentro de un rato, esta tarde, mañana, pero estoy convencido que hoy hay liberación de barreras en mi vida, barreras invisibles. Toda estrategia y artimaña ha sido deshecha. Satanás, no tienes oportunidad en mi vida a partir de hoy. Espíritu Santo, gracias. Y ahora dale ahí tu adoración personal, íntima. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias.